radiaciones ionizantes se basan en la interacción de la radiación con la materia, ya todos conocemos eso, y su comportamiento en ella. Los materiales radiactivos y las radiaciones ionizantes se utilizan ampliamente en medicina, industria, agricultura, docencia e investigación. Usos médicos. En medicina, el uso de radiaciones ionizantes se encuentra en la aplicación de técnicas de radiodiagnóstico, radioterapia y medicina nuclear, principalmente. También el radiodiagnóstico comprende un conjunto de procedimientos de visualización y exploración de la anatomía humana mediante imágenes y mapas. Y algunas de esas aplicaciones son pues, la parte de radiografías con rayos X, la parte de tomografías con radioisótopos, la fluoroscopía para intervenciones, por así decirlo, en vivo, que permite a los médicos pues, ver cuando se están haciendo las operaciones. También pues, la radioterapia permite destruir células y tejidos tumorales aplicando dosis apropiadas a la radiación. Y no solamente en gente. Aquí tenemos un leoncito que fue llevado de un zoológico para tratarle un cáncer de piel que tenía en la nariz. Tenemos pues dentro de los usos médicos, como ya hemos hablado y como nos habló el compañero Diego en su momento también, la parte de generación de rayos X para diagnóstico, aquí una radiografía de un brazo quebrado, los mamógrafos, y ya equipos más especializados con aplicación e incorporación de tecnología ya mucho más fina, que es los equipos que se utilizan en la radiocirugía estereostática o estereotáxica, como el CyberKnife, los aceleradores lineales, aquí podemos ver las fotos, el Gamma Knife y la tomoterapia. En usos industriales, pues obviamente también aprovechamos las características de las radiaciones ionizantes en la parte de que pueden atravesar y penetrar la materia para usarlas, digamos, en aplicaciones industriales. Y pues la aplicación dependerá, o el uso de cada una de las categorías de radiación ionizante, pues dependerá de la necesidad que se tenga en la industria para penetrar los materiales en mayor o en menor medida. También es muy importante porque hay mucha facilidad y precisión en la detección. Aporta energía. Muchas veces hay procesos que con el aporte de energía que hace la radiación ionizante cuando se irradia un sistema, se aprovecha como efecto secundario la desexcitación de moléculas, en el caso de la química, para análisis cuantitativos o exploratorios. Y pues también una de las características de las radiaciones ionizantes es que estimula las radiaciones secundarias. Algunas aplicaciones más significativas es la esterilización de materiales, la medición de espesores y densidad, también la medición de niveles. Se puede determinar la humedad en suelo, en arena y en cemento. Y están las camografías o radiografía industrial para verificar uniones y soldaduras en tubería. Los detectores de seguridad y de vigilancia, como los que existen, bueno, en los aeropuertos para hacer el escaneo del equipaje y de personas. Y después de lo que pasó en Estados Unidos con el atentado, pues en la mayoría de edificios principales e importantes hay pues detectores. También se utiliza como para los detectores de fugas y canalizaciones de la datación de carbono 14 y para determinar precisión de materiales, de edad de materiales. Ventajas que ofrecen las radiaciones ionizantes es que la medición se realiza sin que tenga lugar contacto físico entre el sensor y el material medido, en su mayoría, no estoy diciendo que todos. La medición no es una medición destructiva. El material medido puede estar en movimiento y para mantener la estabilidad de la fuente de radiación ionizante utilizada se requiere poco mantenimiento. Para efectos industriales, que muchas veces eso es lo que se busca, la relación costo-beneficio es muy buena. Aquí, en esta tablita, pues hay una serie de ejemplos en donde se utilizan las radiaciones ionizantes para la aplicación en la industria. Sondas de espesor en la industria de papel, plástico y chapas de acero.
Los densitómetros en la industria petrolera, la minería, la tabacalera, carbón, el revestimiento y metales, sensores de nivel en la industria petrolera, farmacéutica y la minería, y las ondas neutrónicas en la construcción y en la seguridad. Aquí algunas imágenes para ejemplificar la parte de la medición del espesor de un material. En la empresa en la que yo trabajaba se tenían fuentes encapsuladas de americio que se utilizaban para medir el espesor de los tubos de PVC que se extruían ahí mismo. Perdón. Los sensores de nivel y la parte de medición de humedad ahí por neutrones. También en el proceso de tratamiento, principalmente en la parte de polimerización y esterilización. Aquí es importante porque la energía depositada a nivel industrial por los aceleradores o por los sistemas de radiaciones ionizantes que se utilizan son muy altas, del orden de 5 a 150 kilogreis son las dosis. Entonces, eso dependiendo del material, pues ocasiona reordenamientos o provoca cambios en la estructura molecular o cristalina de los materiales. Por eso es que algunas de las aplicaciones es en la polimerización. Y ahorita vamos a hablar un poquito de la esterilización. También permite esterilizar materiales tan diversos como alimentos, sangre y plástico. Aquí hay algunos ejemplos de donde se utiliza, bueno, las radiaciones ionizantes en la industria, principalmente en la industria farmacéutica. Tiene gran utilidad porque los productos farmacéuticos, una vez empacados, pueden esterilizarse y enviarse al mercado en una forma más expedita en términos de logística. Materiales que pueden esterilizarse con radiación ionizante. En teoría, cualquier material podría esterilizarse a través de radiación ionizante. El único inconveniente es la dosis, y si esa dosis que va a recibir ese material va a causar algún cambio químico en la estructura. La mayoría de cambios químicos que se observan, principalmente en la parte de plásticos, es envejecimiento acelerado del material. Entonces, dependiendo de las características del plástico, lo vuelve quebradizo después de que recibe la dosis de esterilización, o hay un cambio de color. Yo puedo decirles que, por ejemplo, con el PVC, una de las características que sucede con el PVC es que una vez que se irradia, el material, el tubo PVC es muy blando, después de irradiado se vuelve un poco más duro y cambia un poquito el color. Sobre todo porque las dosis que recibe para poder matar la carga bacteriana, o lo que se llama el bioburden, producto de todo el proceso de manufactura, son dosis que no bajan de los 25 kilogreis. Entonces, eso es una cantidad significativamente alta en términos de dosis y ocasiona esos cambios estructurales en el PVC. Cuando se habla de esterilización en la industria para matar bacterias, pues se habla normalmente se habla del SAL, que es el límite de aseguramiento de esterilización. Y esto está relacionado con la fracción, con la sobrevida de los microorganismos que están presentes en la muestra. Y para atar un poco todo este conocimiento que hemos venido adquiriendo, pues esa sobrevida en la industria, lo que se quiere es que esa fracción sea de 10 a la menos 6, lo que significa que se acepta en la industria que si la esterilización va a dar como resultado una unidad formadora de colonias en 1.000.000, ya ese producto está esterilizado. Aquí también ejemplos de los ensayos no destructivos, equipo de rayos X portátil, y estos son fuentes encapsuladas de radiación, que puede ser gamma o beta, que se utiliza en la industria. Y esto, bueno, la parte del monitoreo en aeropuertos y en algunos edificios. El uso de los isótopos radioactivos como trazadores también es una
técnica que se utiliza en la industria, sobre todo para cuando hay fugas de fluidos en tuberías muy complicadas y en la mayoría subterráneas. Se utiliza esta técnica para determinar dónde están las fugas o dónde está el bloqueo. Y aquí están los radioisótopos más utilizados: el yodo 131, oro 194, 98, bromo 82, el tritio y el cromo 51. Este señor, que se llama George de Hevesy, tiene una historia muy interesante, y lo puse aquí porque a raíz de esa historia, con el pasar de los años y los estudios que él hizo, pues le permitió recibir el premio Nobel. Cuando era estudiante en una de las universidades de Inglaterra, donde estudió, trabajaba en un laboratorio y se hospedaba en una posada, en donde él decía que él tenía la sospecha de que la señora que administraba la posada reciclaba la comida. O sea, no botaba lo que sobraba, sino que se los daba al día siguiente. Entonces, siendo estudiante, se le ocurrió, trabajaba en un laboratorio de radioisótopos, se le ocurrió llevar a la casa un aspersor, y cuando terminó dejó comida y entonces le echó un poquito del radioisótopo, no dice cuál fue. Al día siguiente lo que hizo fue que se llevó un detector, y cuando le sirvieron la comida puso el detector y se encontró que estaba viva la comida. Entonces descubrió que la señora efectivamente reciclaba. Como gran evento, desde el punto de vista científico, se emocionó mucho y le dijo a la señora que lo que había encontrado. Claro, a la señora no le gustó y lo echó de la posada. Años después, don George de Hevesy recibe el premio Nobel en química por su trabajo en el uso de radioisótopos como marcadores. Los ensayos de prospección son otro uso de radiaciones ionizantes en la industria, y esto se utiliza para determinar humedad, como les había mencionado antes, principalmente en la industria del vidrio, en arena, para la humedad en arena, y en la construcción para determinar la humedad en el suelo. Dentro de las aplicaciones agroalimentarias tenemos, bueno, la parte en las mejoras en la producción pecuaria. Yo podría decir, bueno, ¿cómo se hace para que las radiaciones ionizantes sirvan en el mejoramiento de la producción pecuaria? Bueno, básicamente seguimos usando la parte de marcadores. Un caso muy sonado fue la mejora de las razas de búfalos en Indonesia, que son tan importantes para ellos. Ellos lo que hicieron es que a través de marcadores con radionucleidos determinaron el sistema digestivo del búfalo, y se encontraron que modificando la dieta del búfalo de acuerdo a las características digestivas que tenía, podían mejorar el engorde con menos alimentación. Y efectivamente, resulta que después de que descubrieron esto, podían alimentar los búfalos con un tercio de lo que los alimentaban antes, y el búfalo podía aumentar hasta 3 kilos por semana con las modificaciones que hicieron en la dieta. En la mejora de cultivos, bueno, esto es medio controversial, porque estamos hablando ya de un tema en donde se meten muchas sociedades y se quiere que se modifiquen o no los cultivos. Lo que pasa es que en la parte de irradiación de semillas, digamos que es un proceso un poco lento, porque hay que irradiarlas y luego sembrarlas, y luego ver si alguno de esos individuos, a través de la radiación, adquirió una mutación que beneficia, digamos, en alguna característica al cultivo anterior. Entonces se tarda mucho tiempo, se habla de años o décadas en encontrar esto. Sin embargo, no es que no se hace, sí se hace. Y algunos ejemplos es las mejoras en el algodón, en un algodón que se siembra en Pakistán,
que duplica la cosecha. También algunas variedades de arroz en China que lograron reducir el tiempo de maduración a 25 días. En promedio, dependiendo de la especie, el arroz puede madurar en 15 o 40 días. Los que maduran muy rápido tienen poca producción, los que maduran más lento tienen mayor producción, pero en este caso se encontraron uno que madura en 25 días y tiene una mayor cantidad de proteína. Y las mejoras de cultivo que se han dado a través de los años en la cebada en Europa, que es interesante porque ha habido un aumento de 6 millones de toneladas usando la misma superficie de terreno en Europa. El trigo en Italia y una especie de arroz en California. Como dato curioso, hoy en día existen más de 1.500 variedades mejoradas de cultivos, de las cuales el 90% se han conseguido gracias a la radiación ionizante, a través de este proceso que les mencioné. Lo que hacen es que radian semillas, las siembran y después se dedican a buscar modificaciones o mutaciones de mejora. La irradiación de alimentos. Esto también es todo un tema, porque cuando se dio, todo el mundo creía que cuando se iban a ingerir los alimentos irradiados íbamos a terminar como el pececito de Homero con 3 ojos y como el hombre araña y como Hulk, ¿verdad? Entonces, pues obviamente a veces la ignorancia nos lleva a pensar cosas que no son y con el pasar del tiempo, pues nos hemos dado cuenta de que hay beneficios en la parte de irradiar alimentos. Primero porque está la prevención de enfermedades transmitidas por los alimentos, digamos que a nivel de todo tipo. Ayuda a la conservación, se puede dar un mejor control de los insectos, hay un retraso en la germinación y la maduración, lo que hace que dure más, y el proceso de esterilización pues previene las enfermedades típicas por ingestión de alimentos contaminados. La radiación o las fuentes de radiación permitidas para irradiar alimentos, por lo menos permitidas por el FDA, por la Unión Europea en este caso, es el cobalto 60 y el cesio 137. Se puede utilizar rayos X siempre que sea menor a 5 MeV y puede utilizarse haz de electrones o E-beam siempre que sea menor a 10 MeV. Como les decía, el FDA, bueno, algo importante aquí, porque me va a decir, este es el loguito que en teoría deberían tener los alimentos, deberían venir identificados todos aquellos alimentos que han sido irradiados. Entonces, si se lo encuentran por ahí, ya saben qué significa. El FDA ha aprobado el uso de esterilización de alimentos por radiación para la carne de cerdo, de res y cerdo, los crustáceos, frutas y verduras, lechugas y espinacas. De hecho, las espinacas es uno de los últimos que permitió, y como que fue una lucha campal entre los industriales y el FDA. Los moluscos, la carne de ave, semillas para germinar, como los brotes de alfalfa, huevos y especias y condimentos. Otras aplicaciones, pues obviamente también de todo esto que les he hablado, pues puede utilizarse en el medio ambiente, en el arte y en la energía, principalmente en la energía por las plantas termonucleares. Ok, ahora vamos a hablar un poquito de lo que son los aceleradores de partículas. Existen dos tipos de aceleradores, los lineales y los circulares. Y podríamos decir que el primer acelerador de partículas que conocimos, aunque en su momento no fue así, es el tubo de rayos catódicos en los televisores viejitos, los de antes. Yo creo que la mayoría sí los conoció. Pues eso es un acelerador de partículas. Los aceleradores circulares, algunos ejemplos, y ya la profesora Xiomara nos habló la clase pasada de ellos, está el betatrón, el ciclotrón y el sincrotrón. La diferencia entre el ciclotrón y el sincrotrón es que el ciclotrón, como nos indicó la profesora en la clase pasada, tiene algunas limitaciones cuando ya nos acercamos a la parte relativista. Pues entonces se valieron ahí de un artilugio tecnológico para
pasar de ciclotrón a sincrotrón. Y lo que sucede principalmente es que en el sincrotrón lo que se hace es mantener desfasada la onda de, creo que es del campo eléctrico, para que la partícula siga acelerándose. Ventajas de los aceleradores circulares. La configuración de anillo permite una aceleración continua y un tránsito indefinido de las partículas. Su tamaño es relativamente pequeño si lo comparamos en términos de potencia con uno lineal. Y las desventajas es que dependiendo de la energía de la partícula y del tipo de partícula se puede producir lo que se llama radiación sincrotrónica. En la parte de aceleradores lineales, bueno, esto es un modelillo ahí, un GIF interesante. Ya la profesora también nos había presentado uno. Y toda la física asociada con esto es muy interesante también. Yo creo que la vamos a ver en las siguientes clases. Aquí, para hablarles un poquito de qué es en la industria, qué significa, por ejemplo, en un haz de electrones, cuando se habla de energía y de potencia. Bueno, la energía es igual a la capacidad de penetración y normalmente se mide en kiloelectronvoltios o megaelectronvoltios. Y se dice que es alta cuando es mayor de 5 megaelectronvoltios, media cuando está entre 1 y 5 y baja cuando es menor de 1. Y la potencia, que es los kilowatts, es la capacidad del rendimiento, lo que los norteamericanos llaman el throughput. El haz de electrones versus gamma. Aquí en A tenemos, bueno, rayos gamma que tienen una alta penetración, pero baja tasa de dosis. Y en B, que es el haz de electrones, tiene baja penetración, pero una alta tasa de dosis. Y eso es, digamos, el beneficio que tiene a nivel industrial en términos de rapidez del proceso de esterilización. Haz de electrones versus gamma en velocidad de procesamiento. Cuando hablamos de gamma, la tasa de dosis promedio es de 4 kilogrades por hora. Cuando hablamos de haz de electrones, la tasa de dosis promedio está entre 4 y 40 kilogrades por segundo. Entonces, obviamente eso se refleja en digamos, acelerar los procesos de esterilización, pero también el cuidado que hay que tener porque se puede afectar los materiales. Ahora quiero presentarles el video. Están escuchando, ¿verdad? Sí, sí, se escucha bien. Ok, gracias. En el video va a haber una parte que está pues traducida y otra parte va a estar muda porque el traductor voy a hacer yo. No, bueno, traductor no, lo que voy a hacer es explicarles un poco qué es lo que van a decir allí. Y básicamente lo que quiero mostrarles es que el proceso de generación de la partícula acelerada, en este caso los electrones, básicamente es el mismo principio. El sistema de aceleración que se utiliza, la conducción, para llevarlo al punto donde se le saca el provecho, que es la irradiación de los materiales, y luego ya todos los beneficios que existen. Uy, perdón.
Muy bien, este es otro sistema, este se llama Rodotron, que digamos, tecnológicamente es el mismo proceso. Hay una generación de electrones en el cátodo que se controla por temperatura. Esos electrones son dirigidos a un punto central, que es donde se genera el campo eléctrico, y son desplazados en cada uno de los puntos del ciclo por unos magnetos. Entonces, este equipo que se llama Rodotron, diseñado por la empresa IVA, puede acelerar electrones a distintas velocidades. Lo único que se hace es que se cambia la salida del cañón de electrones a otra posición dependiendo de la velocidad que se requiera. En este caso, una vez que los electrones son acelerados a la velocidad que se requiere, salen, son reconducidos por magnetos a través de este sistema y son enfocados hacia lo que se llama el horn, o es la campana en donde se hace el barrido y se crea la cortina de electrones. Esa cortina de electrones, vea que no hay nada que lo detenga ahí, es lo que se hace irradiar eh, el producto. El producto en la caja se irradia y esas hélices de ADN lo que representan es la destrucción de los microorganismos que están ahí presentes. Este ya es un acercamiento más, esta es otra compañía, que este es el horn o la campana de irradiación en donde se genera la cortina de electrones. Los electrones empiezan a ser acelerados hacia el objetivo. Ahí dice que no produce radiación, es radioactividad. Las cajas pasan a través de las bandas transportadoras y son irradiadas. Los productos, normalmente la ventaja de estos es que están empacados. Entonces, toda la carga bacteriana es eliminada y en este caso, debido a que los electrones se van desacelerando conforme pasan el material, en la mayoría de los casos hay que darle vuelta a las cajas para irradiarlos por el lado contrario al primero para completar toda la dosis requerida. Son sistemas altamente confiables y repetibles. Aquí un punto interesante es que comparado con los sistemas de esterilización que utilizan rayos gamma, que es normalmente cobalto 60, debido a que la tasa de radiación generada por el cobalto es muy baja, se ocupa mucho más tiempo para dar una dosis determinada. Entonces, pues obviamente aquí lo que están haciendo es vendiendo, ¿verdad? El producto, la cantidad de cajas que pueden ser procesadas en un mismo tiempo respecto a la radiación con gamma, esterilización con gamma. Ahí está el logo de los productos irradiados o alimentos irradiados. Y esto es un ejemplo de las ventajas de irradiar alimentos. Por ejemplo, cuando las papas se irradian, se retrasa el proceso de germinización. Eh, también se pueden matar bacterias muy peligrosas como la Escherichia coli, que es tan peligrosa en los alimentos. Otro de los usos de radiación en los alimentos es que se pueden irradiar para matar insectos y evitar que se trasladen de un país a otro y así, digamos que, propagar plagas. Una de las ventajas también es que la radiación no calienta, entonces normalmente cuando los alimentos se calientan, pierden las propiedades, se ponen más suaves, ya no saben igual. Cuando se irradian, las conservan. Y la ventaja de irradiar los productos también es que se elimina el uso de plaguicidas o pesticidas para matar plagas. Y eso, pues obviamente, con la mejora de que nosotros no estaríamos consumiendo esos productos. Como les expliqué antes también, los productos se irradian ya empacados, por lo tanto la logística en términos de transporte para llevar ese producto al usuario final es mucho más rápida. Entonces, ventajas, eliminación de pesticidas, los alimentos se mantienen frescos por mucho más tiempo y se pueden eliminar enfermedades que en términos de comercio internacional o mundial es muy peligroso. Voy a terminar mostrándoles, este es un ejercicio que hicieron en un búnker, en un sistema de irradiación por I-beam. Metieron una cámara GoPro, la pusieron en el conveyor o en la cinta y la enviaron para que se irradie. Eso que ven allí de color azulito es la cortina de electrones. La camarita va a pasar ahí, se va a distorsionar toda. Creo que el relojito ese es un dosímetro, no estoy seguro qué es, pero ahí se distorsiona toda cuando pasa por la cortina de
de electrones, esas chispas, y después vamos a salir. Esas cosas iluminadas que se ven al frente y que se mueven es el camino sinuoso que sigue o tortuoso que sigue a través de todo el sistema de confinamiento para evitar que se salga la radiación de rayos X, que es ocasionada por Brainstorm. Y aquí están celebrando como gran cosa, ¿verdad? El haber hecho el experimento. Ok, aquí las referencias, preguntas. Muy interesante, Marvin. Yo tengo una pregunta. Sí. Es que yo solo en mi haber he podido visitar nada más un irradiador, pero era de alimentos y era con rayos gamma, entonces era cobalto. Como se dice, digamos, sacan la fuente de la piscina y dura un montón en el proceso, digamos, los montan como unos carritos ahí, les hacen un recorrido. Usted trabajó con uno aquí, ¿verdad? Sí, correcto. Ese era de electrones. Ese era de electrones y era un sistema doble. Tenía dos aceleradores para evitar, bueno, en su momento se determinó que era más económico invertir, digamos, a mediano a largo plazo, invertir en dos aceleradores que en el sistema de bandas que se ocupa para darle vuelta a la caja. Okay. Entonces, lo que le iba a preguntar era, como cuánto dura, digamos, en los de aquí de Costa Rica, porque yo supongo que ese IVA hace también ciclotrones y esas cosas todas grandotas. Esos que tal vez hay aquí, o no sé cuántos habrán en Costa Rica, en las zonas francas, ¿como cuánto se dura, digamos, esterilizando un lote? Bueno, eso es rapidísimo. Un lote de, por ejemplo, de 60 cajas dura en promedio 1 hora o menos. Si no hay, digamos, paros por alguna razón, es sumamente expedito el proceso. Se tarda más en recoger los dosímetros para ir a hacer las lecturas y generar los reportes. Prácticamente toda la parte de aseguramiento de calidad se lleva el 50% del tiempo con respecto al proceso de irradiación. Ok, y la otra pregunta es, esos que usted dice, digamos, no son así como una banda, supongo, porque si es una hora es como que los... Sí, sí. Cuando hablamos de irradiación por hadas de electrones, yo no sé si en gamma será lo mismo. No, en gamma es diferente porque en gamma se utiliza la parte de dosímetros como tal. Pero digamos, en haz de electrones, una de las características importantes es que la dosis depende de la velocidad del conveyor, depende de la velocidad de la banda, porque la tasa de dosis es muy alta. Entonces se mide, para determinar la dosis, además del dosímetro, es por el kilovoltaje, por la velocidad de la banda, y también hay una constante ahí que ponen dependiendo de las características del equipo. Entonces, por ejemplo, algo muy importante es la densidad del material. Entonces, los estudios se hacen primero determinando la densidad y el factor de empaque que se llama. O sea, si lo que se va a irradiar va acostado, va de lado, eso es muy importante. Una vez que se hace eso, debe conservarse siempre, porque todas las dosis que se determinan son con base en esas características de empaque. Entonces, si el empaque para que funcione en la irradiación por haz de electrones, tiene que ser lo que se llama de densidad baja a media. Si es alta, hay que sacar gente, o sea, es porque está muy empacado el producto dentro de la caja. Entonces, hay que sacar, y dependiendo de la densidad, se aumenta o se disminuye la velocidad de la banda que transporta las cajas a través de la cortina de electrones. Listo, muy interesante, porque ya al final es casi como una planificación de tratamiento como en radioterapia. Exactamente. En vez de unidades monitores, ¿qué tan Eso rápido es. la banda? Está muy interesante. Muy bien. ¿Más preguntas? Yo tengo una pregunta, don Marvin. Sí. Muy interesante la exposición, ¿verdad? Vimos aquí
aplicaciones muy diferentes a lo que estamos acostumbrados a ver. Sí. Mi pregunta es relacionada con lo que se hizo con los búfalos. Ajá. No me quedó muy claro. Me pareció muy interesante, ¿verdad? Lo que se logró, pero no me quedó muy claro cómo fue que lo Ellos, hicieron. ajá, ellos lo que yo pues comprendí en su momento es que primero tenían que alimentar eh, con mucha, en términos de volumen, con mucha cantidad de pasto, lo que es, yo me imagino que es pasto lo que comen los búfalos, ¿verdad? Este, para mantenerles el peso, porque el búfalo es, digamos que eh, un elemento muy importante en la economía tailandesa, sobre todo por la parte de arado, de los terrenos y toda la parte del arroz y todo esto. Entonces, lo que hicieron en la universidad que hizo el estudio fue, con radioisótopos, fue trazar toda la parte del proceso digestivo del búfalo. Entonces, determinar eh, tiempos y movimientos, por así decirlo, hablando de ingeniería industrial, cuánto una vez que el búfalo ingería el alimento, cuánto tardaba en el primer estómago, cuánto en el segundo estómago, cuánto en el tercero, cuarto, etcétera, etcétera. Y entonces, conociendo un poco la anatomía del animal, empezaron a ver, bueno, que si se modificaba, digamos que la dieta, o se le daban, se le daban diferentes Ciertos pasos, tal vez. porcentajes de vitaminas o lo que fuera, por los tiempos en que se iba estratificando el proceso digestivo, el animal iba a aprovechar más o mejor los alimentos. Entonces, fue interesantísimo, se encontraron que de 10 kilos bajaron a 3 en la alimentación. Perdón, de 100 kilos bajaron a 30 y el animal podía subir hasta 3 kilos por semana. Entonces, imagínense, ¿verdad? En términos Muy también, bueno, interesante, sí. de alimentación para mantenerlos y también en la parte de producción de carne. Muchas gracias. Con gusto. Estamos. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Muchas gracias a Marvin. Muy bien, tal vez si le ponemos un aplauso. Aquí todos le ponemos un aplauso. Eso, muy bien. Muchas gracias. A los aplausos de Marvin. Muchas gracias, Marvin. Con mucho gusto. ¿Cómo me regreso aquí? Listo. Bueno, gracias. Con gusto. Bueno, vamos a continuar con la clase de hoy. Voy a compartirles mi pantalla. Ay, esperen un momentito. Ay, no. Ahora sí. Bueno, entonces vamos a continuar estudiando los aspectos físicos de la terapia de haces de electrones. Este es el capítulo 16 del libro de Harayaman. Es el capítulo número 16. La primera parte que vimos la clase pasada, el capítulo número 10. Entonces, vamos a ver qué sucede cuando se hacen estas terapias de haces de electrones. Los electrones experimentan pérdidas de energía, como hemos estudiado, pueden cambiar también su dirección de movimiento. Estos cambios son causados por la dispersión del electrón con el núcleo o también la dispersión entre electrones y electrones. Cuando hay una dispersión del electrón con el núcleo para núcleos de valores de Z muy grandes,
la carga del núcleo deflecta la trayectoria del electrón bastante, pero pierde muy poca energía. La probabilidad de que ocurra este tipo de dispersión es proporcional a z al cuadrado y es inversamente proporcional a la energía. Y z es, ¿verdad?, el número atómico de del material blanco. La dispersión de electrones no deflecta tanto la trayectoria del electrón, pero sí sufre una gran pérdida de energía. La probabilidad de dispersión, de que suceda una dispersión electrón-electrón, es proporcional al número atómico del material blanco, ¿verdad? Entonces, en materiales de Z alta, la dispersión nuclear es la que predomina sobre la dispersión por electrones. Entonces, ya sabemos que ellos sufren bastantes procesos de dispersión. Por ejemplo, cuando se tiene un haz de electrones y este va de la máquina al paciente, se tiene un haz delgado de electrones, no es muy útil, digamos, para la medicina si es así de delgadito. Entonces hay varias formas de hacerlo que cubra un área bastante grande. Uno de ellos es que haya un dispositivo de dirección que mueva el haz y que el haz vaya escaneando toda el área que se necesita irradiar, ¿verdad? Y otro dispositivo es que se interpone una lámina que tiene un alto Z, un alto número atómico, para que sufra bastantes dispersiones. Entonces aquí se expande el haz en todas direcciones y puede llegar a irradiar un área bastante grande. Así es que así se quiere. Una vez que los electrones entran al paciente, los electrones van a entrar a una profundidad finita. Vemos aquí en esta imagen dos haces. Este es de electrones a 22 megaelectronvoltios y este haz de aquí es de rayos X a 25 megavoltios. Entonces son energías similares, pero el haz de electrones tiene una profundidad corta y el haz de rayos X pues no se ve que tenga como un límite en su profundidad. Ambos están a 100 centímetros de la distancia entre la fuente y la piel. Y vemos que el electrón penetra una menor distancia, el haz de electrones. Entonces, el alcance del haz de electrones es una función de la energía del electrón. Y esta distribución de dosis en un haz de electrones es influenciado por varios aspectos. Uno de ellos es la pérdida de energía por las interacciones sufridas por los electrones primarios incidentes. 2 es la producción de electrones secundarios. El 3 es el cambio de dirección y la dispersión de los electrones, que ellos sufren muchas dispersiones. El 4 es la contaminación por radiación de frenado en el haz, que se producen rayos X, ¿verdad? Y la divergencia del haz, que contribuye a la caída de la afluencia de los electrones. Entonces, todo esto hace que su distribución se ve influenciado por todos estos factores. La dosis y la profundidad para un haz de electrones se puede graficar, por ejemplo, aquí tenemos el porcentaje de dosis en el eje Y y la profundidad en el eje X, en centímetros. Entonces tenemos una región de acumulación donde se va acumulando la dosis y luego tenemos un máximo, al cual se le llama el pico de la curva. A esta distancia se le llama D sub M, o sea, de máximo, y es la distancia a la que se alcanza el 100% de la dosis. De ahí en adelante empieza la región de caída, que es hasta más o menos por acá. Y esta región de caída va alcanzando diferentes porcentajes de la dosis. Se van dando diferentes porcentajes de la dosis en diferentes distancias. Por ejemplo, de 90 significa el 90% de la dosis, de 80 el 80%, de 50 el 50%,
Y luego tenemos la región de la cola, que está aquí. Esa es la forma que tiene la curva de dosis para los electrones. Cada vez que los electrones se van moviendo, van aumentando la profundidad, ellos se van moviendo en diferentes ángulos con respecto a la dirección inicial. Es un proceso que los electrones sufren muchas dispersiones. Ellos sufren dispersiones a mayores ángulos cuando tienen bajas energías. Entonces la dosis es mayor que los de mayor energía, ¿verdad? Porque se dispersan más los que tienen menos energía. La caída que se ve en la curva de dosis versus profundidad se da porque ellos tienen un alcance finito, ¿verdad? Pero también es gradual porque algunos electrones penetran más que otros por diferentes procesos aleatorios, ¿verdad? Ellos sufren dispersiones aleatorias. Es lo que se llama straggling, que nosotros estudiamos antes, ya lo habíamos mencionado. La dispersión debido a situaciones aleatorias. Luego, el final de la curva donde está la cola se debe al Bremsstrahlung. El Bremsstrahlung se incrementa con la energía de los electrones y con el número atómico de la lámina. Dice aquí que en situaciones prácticas el Bremsstrahlung contribuye a la dosis de 0.5 a 5% del valor máximo. Entonces, ahí el Bremsstrahlung contribuye en cierta forma a la dosis y también a disminuir la energía con la que vienen los electrones. Vemos este cuadro que es una curva de dosis versus profundidad de haces de electrones, pero estos son haces más amplios, que tienen diferentes energías. Entonces tenemos el que tiene 22, 15 megaelectronvoltios, 11 megaelectronvoltios y 6 megaelectronvoltios. Aquí se presenta la cola de la curva y aquí sigue una línea recta. Esta línea recta es el alcance extrapolado, que se puede ver, digamos, de aquí en cada punto. El alcance extrapolado era como una línea tangente al punto del valor medio de la dosis, y la intersección con el eje X es el valor del alcance extrapolado. Entonces, para haces anchos en agua, hay unas aproximaciones que se pueden usar cuando la energía de las se expresa en megaelectronvoltios. Se puede calcular, por ejemplo, el alcance extrapolado como la energía dividida entre 2. Y para calcular la dosis, el 80% de la dosis es igual a la energía de megaelectronvoltios dividido entre 3. Entonces, estas aproximaciones pueden ser usadas para este tipo de haces anchos en agua. Hay algunos tratamientos con haces de electrones. Por ejemplo, uno muy simple es para tratar regiones superficiales del tejido hasta una cierta profundidad, ¿verdad? Porque los electrones no penetran tanto. Un ejemplo es el siguiente. Los nodos linfáticos superficiales del cuello de un paciente se extienden a una profundidad máxima de 3 centímetros, de tal forma que el aspecto más profundo de los nodos reciban un 90% de la dosis. Entonces, por ejemplo, si se quiere resolver este problema para un tratamiento con haces de electrones, se puede ver la siguiente tabla, ¿verdad? En la siguiente tabla, si buscamos la condición, ¿verdad? Que dice ahí que el aspecto más profundo de los nodos reciban un 90% de la dosis, la distancia a la que se recibe un 90% de la dosis, y esa distancia es cercana a los 3 centímetros, se da cuando los electrones, el haz de electrones tienen 10 megaelectronvoltios. Para estos 10 megaelectronvoltios, la dosis superficial alcanza el 82% del pico de la dosis.
Entonces parece ser que estos valores son bastantes para asegurar que no se vaya a maltratar la piel. También hay otras técnicas, otros métodos para evitar, para conservar la piel, como administrar una parte de la dosis mediante un haz de fotones de 4 megavoltios o de cobalto 60. Pero las energías mayores a los 16 megaelectronvoltios son menos útiles clínicamente que las bajas energías, porque ya el 16% recibe en la superficie el 93% del pico de la dosis. Entonces ya una diferencia entre 82% y 93% sí puede producir un daño sobre el tejido. Por eso esos haces de electrones son menos útiles que las bajas energías. Vamos a ver otro aspecto que es la formación del campo y el blindaje selectivo. Entonces vimos que los haces de electrones son muy usados para tratar lesiones que son superficiales. Entonces un blindaje de plomo se puede utilizar para darle un contorno a la forma a la parte que se quiere irradiar. El blindaje, eso sí, tiene que ser de un espesor suficiente para detener los electrones por completo en la parte que no se desea irradiar. Entonces se puede hacer un escudo de plomo, pero ese escudo de plomo tiene que tener un espesor adecuado, porque si se escoge un espesor muy delgado o inadecuado, entonces lo que hace es más bien como quitarle energía a los electrones, pero no los detiene. Entonces empiezan a darse efectos de dispersión y como el material es de un alto número atómico, entonces empieza a aumentar todos esos procesos y se aumenta la afluencia de los electrones en la región que está detrás del escudo y entonces causa un 30% de aumento de la dosis. Por ejemplo, vamos a ver esta figura. Aquí se tiene un haz de electrones de 16 megaelectronvoltios, ¿verdad? Que cubre toda esta región. Y se puso un blindaje de plomo aquí, delgado, y aquí uno más grueso. Entonces, aquí abajo se ve, digamos, como en la parte de esta central donde no hay blindaje, aquí se ve, digamos, ennegrecido. Digamos que han llegado los electrones, han sido depositados en esta región. Cuando en este lado que tenemos aquí, donde tenemos un blindaje de plomo más grueso, no hay oscurecimiento de la región, quiere decir que los electrones no alcanzaron esta región y este escudo funcionó bien, protegió muy bien. Ahora, en esta parte se ve más bien que hay un mayor ennegrecimiento, porque este escudo no es lo suficientemente grueso como para detener a los electrones. Entonces, por medio de otros procesos de dispersión y de interacción con el material, se produce un aumento de la dosis. Y eso podría ser perjudicial. Hay otros tipos de tratamientos de electrones, por ejemplo, cuando se quiere irradiar la totalidad de la piel. Entonces, se necesita, digamos, hacer una dosis de radiación a los tejidos superficiales de la piel, al cuerpo entero. Se diseñó un método en una universidad en el que se envían dos haces que se dispersan en un ángulo de 20 grados. Entonces, ellos provocan como un campo aquí de radiación que logra irradiar a esta persona de cuerpo entero. Pues utiliza todo un cuarto completo. Se puede usar para que sea irradiada la persona por todos lados, por delante y por detrás, un taburete giratorio, puede girar. O también se pueden hacer diferentes haces durante diferentes días para hacer una irradiación completa.
También hay un método en que el haz colimado, que produce una franja estrecha de radiación, se va escaneando a través de todo el paciente, o como ya dije en la figura anterior, se emplean dos orientaciones oblicuas del haz y se coloca una hoja de plástico, que está representada aquí en este dibujo, y esta hoja de plástico lo que hace es provocar dispersión, o sea, como que va a esparcir los electrones entre la fuente y el paciente y va a hacer que la radiación sea uniforme, pero también el hecho de que esté el plástico ahí degrada la energía del haz. También la técnica que se desarrolló en Stanford utiliza 6 orientaciones diferentes del paciente en 2 orientaciones diferentes cada día durante 3 días. Eso es otra forma de irradiar totalmente con un haz de electrones todo el cuerpo de un paciente. Luego existe la terapia de electrones intraoperativa. Se trata de que el haz se dirige a través de un dispositivo quirúrgico para el tratamiento de un sitio. Se hace como un hueco y los tejidos corporales de alrededor no se exponen a la radiación, sino solo es algo localizado. Un hueco y ahí meten el haz. Es una dosis única de radiación bastante grande y generalmente se hace mediante un haz de electrones. Entonces quería mostrarles yo este video. Voy a dejar de compartir mi pantalla. Vamos a ver. Ay, vamos a ver. Aquí. ¿Alguna pregunta hasta el momento? No, yo no. Gracias. No, estamos bien. Okay. Bueno, entonces, voy a ponerles un video. Este video está completamente en español, o, a ver, ¿sí, verdad? Vamos a ver. Aquí. Ay, esperen un momentito. Es que tengo que compartir el sonido también. Pero para ver si eso está... Sí, sí se escucha. Okay. Este video es demostrativo, no tiene... Sé que este equipo tiene un escudo en sí mismo, entonces no necesita estar en un lugar blindado. Tiene capacidad para moverse en diferentes direcciones. En diferentes ángulos. Que se hace un hueco ahí quirúrgico en donde está el tumor y alinea para la liberación de la dosis. Un láser guía cabeza láser para la seguridad del paciente. Dice que libera la dosis prescrita en un volumen en menos de 2 minutos. Y asegura la máxima seguridad de radiación.
Ese era el video que les quería enseñar. ¿Y eso era haz de electrones, profesora? Sí, Ah, con electrones. Pero wow. ya estaba hecho como el hueco ese. Ya tenían hecho el huequito, entonces nada más liberan la energía ahí mismo. Es una publicidad de un equipo, pero Sí, está muy bonito. es Ahora, perdón. es una maravilla. Entonces, Sí, especialidad tecnológica, ¿verdad? sí, cada día sacan cosas mejores. Y vamos a ver terapia de protones. Voy a ponerles yo no he hablado de protones, pero sí vimos algunas propiedades que tienen los protones. Entonces, vamos a ver un videito chiquitito también de unos minutos de terapia de protones. Entonces, voy a compartirles mi pantalla. Ay, perdón. Esperen que... Y no le voy a poner sonido, voy a ir explicando yo el video. El sonido aquí. Ahora sí todos ven el video, ¿verdad? Sí, correcto. Bueno, dice, ¿cómo funciona la terapia de protones? Hay tres principales tipos de tratamiento para el cáncer: la quimioterapia, la cirugía y la radioterapia. Eh, la radioterapia tradicional usa fotones, pero la terapia de protones es un tratamiento avanzado que tiene muchas ventajas. Tiene más ventajas que la radioterapia convencional por su exactitud y su habilidad para dejar sin radiación los tejidos que están a la par. Los rayos X convencionales están hechos de fotones y pasan a través del cuerpo y depositan una cantidad considerable de energía en otros tejidos. Los protones tienen una particularidad que es la curva de Bragg, que es la habilidad que tienen de depositar energía en una distancia localizada. Entonces no dañan los tejidos que están a la par. La curva verde es la curva de Bragg para protones. Entonces ven que la mayoría de la dosis está en una región muy disminuida. Aquí es donde se producen los protones, separando del hidrógeno los electrones y protones. Se separan y se aceleran y luego se hacen pasar a través de un sistema de imanes que les va seleccionando su energía y le va ajustando su trayectoria. Entonces ese sistema es un poco grande, eso sí, parece que ocupa bastante espacio, hasta que llega a un portal, ¿verdad? El portal puede girar 360 grados alrededor del paciente, así que el haz puede ser liberado en cualquier ángulo. Y también ese dispositivo tiene un sistema de movimiento del paciente para detectar el movimiento del paciente y poder reproducirlo. La terapia de protones tienen esta ventaja que el haz de protones es un haz bien delgadito, entonces puede ir depositando píxel por píxel a lo largo del tumor, ¿verdad? Una región muy pequeña y hacer calzar exactamente con la forma del tumor. También pueden cambiar la dosis en cualquier blanco y en cualquier lugar específico del blanco. Entonces se puede adaptar a cualquier tumor complejo y que también tenga su propio movimiento. Esto reduce la dosis integral de radiación al paciente y es una forma que cambia la forma de tratar el cáncer. Entonces, ese es un dispositivo de terapia de protones, aprovechando las propiedades que tiene la curva de Bragg de los protones y las partículas pesadas que depositan la dosis de radiación en una distancia muy pequeña. No sé si tienen alguna pregunta. No. No, yo no. Bueno, entonces vamos a pasar a la siguiente unidad, que es la unidad 9. Ay, perdón. La unidad 9 es
sobre el decaimiento radiactivo. Ya habíamos estudiado ligeramente el decaimiento radiactivo en una forma muy superficial, ahora vamos a estudiarlo un poco más profundo. Entonces, este es el capítulo 6 del libro ATICS, y entonces ahora sí, volvemos a nuestro libro. Vamos a estudiar este proceso. Vamos a considerar un número de átomos n que son idénticos y que son radiactivos. Lambda va a ser la constante de decaimiento total, que tiene unidades de 1 en 3 segundos. Y 1 sobre lambda representa la probabilidad de que un átomo decaiga en ese intervalo de tiempo. Lambda tiene unidades inversas al tiempo. Es independiente de la edad del átomo, de la presión, de la temperatura, de cualquier condición física o química. Entonces, el valor esperado del número total de átomos que se desintegra por unidad de tiempo es lo que se conoce como actividad, o la variación del número de núcleos en el tiempo, que uno expresaba como dn de t. Esto es igual a lambda por n. Lambda, que es la constante de caimiento por el número de núcleos. Nosotros conocemos la fórmula de la siguiente manera, como dn de t es lo que le llamamos actividad. Y esto es igual, obviamente, a menos lambda por n. Y aquí vamos a llamarle actividad también pues a esta parte de la ecuación. Vamos a ver. Ajá. Entonces, tenemos esta curva, la curva de que la actividad es lambda por n. Si se integra esta ecuación diferencial, obtenemos la ecuación del decaimiento exponencial de los núcleos, que es igual a que el número de núcleos es igual, dividido entre el número de núcleos inicial, es igual a la función exponencial de menos lambda por t, donde t es el tiempo. Y aquí tenemos la forma de esta función. La función exponencial primero decae muy rápidamente y luego va decayendo muy, muy lentamente hasta que en un tiempo infinito se hace cero. Cuando suceden diferentes procesos de decaimiento, por ejemplo, que un núcleo tenga diferentes formas de desintegración, se pueda desintegrar por radiación, digamos, por alfa o por beta o por gamma, digamos, todos esos procesos tienen constantes de decaimientos pues, diferentes. Entonces, la constante de decaimiento total va a ser la suma de las constantes de decaimiento parciales, A, B, y así sucesivamente, todos los distintos procesos por los que pueda decaer ese núcleo. La actividad total va a ser el número de núcleos por la constante de decaimiento. Entonces podemos describirla como n por lambda A más n por lambda B más n por lambda C. La actividad parcial de n núcleos con respecto a su enésimo modo de desintegración, ¿verdad? Si queremos saber cuál es la actividad de los n núcleos debido a un proceso en específico, al proceso I o al primer proceso, entonces multiplicaríamos la constante de decaimiento de ese proceso por n, o sea, la constante de decaimiento por n0 por e a la menos lambda t. Y esta sería la actividad parcial, ¿verdad? Como la actividad parcial relacionada con el decaimiento de los núcleos debido a uno de los tantos procesos. ¿Sí? La función exponencial e a la menos lambda t, ese lambda es el total. Es el total. Ok. Porque a pesar de que este decaimiento, de que estemos evaluando, digamos, como la actividad de un decaimiento
parcial de un solo proceso, el número de núcleos se va disminuyendo también por el efecto de los otros procesos. Entonces, como la actividad es siempre proporcional a la cantidad de núcleos que hay, aunque estén pasando otros procesos, va disminuyendo. Muy bien. Las unidades para la actividad, ¿verdad? Es el becquerel, que es la unidad del sistema internacional, que son las desintegraciones entre segundos. Se usa la unidad el Curie, que es 3.7 por 10 a la 10 becquereles también. Un milicurie es 3.7 por 10 a la 7 becquereles. Un microcurie es 3.7 por 10 a la 4 becquereles. Bueno, esas son las conversiones más comunes. Ahora tenemos unos conceptos, que es la vida promedio. En el libro le dicen mean life, ¿verdad? Mean, y a veces en español se traduce como media. Pero vamos a traducirlo aquí como promedio y usamos esta palabra para no confundirnos con el otro concepto de vida media, porque sería vida media y media vida, o bueno, en español vamos a decir que esta va a ser la vida promedio. Es el valor del tiempo necesario para que una población decaiga al 37% de su valor original. Y se llama vida promedio, se representa con el tau. Si este número de núcleos se reduce a 1 sobre 0,3679, ¿verdad? Es el número exponencial, número de Neper. Esto sería igual a la exponencial de menos lambda por tau. Si sacamos logaritmo aquí y aquí, entonces tendríamos, bueno, sacamos el logaritmo de esto, sería el logaritmo de a la menos 1, y sacamos el logaritmo de a la menos 1, este menos 1 pasa aquí a multiplicar, y logaritmo de es 1, entonces queda menos 1. Esto sería igual al logaritmo de este término de aquí, y este término, que es el exponente, pasa adelante el logaritmo a multiplicar y nos queda menos lambda por tau. Entonces, estos menos se simplifican y nos queda que tau es 1 sobre lambda, la constante de decaimiento, y tiene unidades de segundos. Y se dice la vida promedio. Entonces, la vida promedio es el tiempo que se necesita para que la población decaiga al 37% de su valor original. Luego tenemos la vida media, que es un valor similar, ¿verdad? Que es un valor, un concepto similar, que es el valor esperado del tiempo requerido para que la mitad del número inicial de núcleos se desintegren. Entonces, si nosotros decimos que la mitad de los núcleos se desintegran, el valor entre n y n0 es 0,5. Y esto sería igual a e a la menos lambda por tau. Esta vida media la vamos a representar como tau y el símbolo un medio. El logaritmo de 0,5 es menos 0.6931. Y el logaritmo de este término sería como sacar, pasar adelante a multiplicar este factor por el logaritmo de e, que vale 1. Entonces da menos lambda por tau medios. Y entonces los menos se simplifican y la lambda pasa aquí a dividir y obtenemos que el tau medios es el logaritmo de 0,5, bueno, el logaritmo de 2 entre lambda. Y tiene una relación de que es la vida media es 0.6931 veces el tiempo promedio. Esto ya lo habíamos visto antes. Pero ahora vamos a ver las relaciones radioactivas entre padre e hijos. Entonces el núcleo original es el núcleo padre y luego el núcleo precursor es el núcleo derivado es el núcleo hijo.
Vamos a suponer que tenemos una población pura de núcleos padre, n sub i, y la vamos a llamar 0 porque es inicialmente, la cual comienza a desintegrar con una constante de decaimiento lambda sub 1 en un tiempo t igual 0. Entonces, el número de padres remanentes en un tiempo t es n1 es igual a la cantidad de núcleos padres iniciales por e a la menos lambda 1 por t. Pero lambda 1 se puede descomponer en lambda 1a, lambda 1b, que quiere decir que vamos a tener un decaimiento por diferentes procesos y diferentes constantes de decaimientos. Como ya les dije, se puede decaer por alfa o beta o gamma, o puede ser que un decaimiento radioactivo, cualquier cosa de esas, ¿verdad? Entonces, esta A o B viene siendo el tipo de proceso. Pero nos va a interesar solamente el hijo que va a resultar de las desintegraciones de un solo tipo, el tipo A. ¿Qué ocurre con la constante de decaimiento lambda 1A? Entonces, la tasa de producción de esos hijos va a ser, o la actividad va a ser igual a lambda 1 A por N1, ¿verdad? Lambda 1 por A por N1 es la actividad. La constante de decaimiento por N es la actividad. Pero N1 es igual al N1 inicial por E a la menos lambda 1 por T. Esta es la actividad si sustituimos esta expresión para N1. No sé si me van entendiendo. Vamos a ver, si me van entendiendo, me ponen una manita. Vamos a ver si me ponen bonitos. Marvin, Diego, Luis Diego, Luis y Eric. Ajá, muy bien. Sí. Ok. Bueno, entonces, esta es la tasa de producción de esos núcleos hijos de un proceso determinado, el que produce los hijos, la desintegración de tipo A. Ok. Al mismo tiempo, estos núcleos hijos que se van a producir, ¿verdad? Se van a decaer en otro proceso de decaimiento. A veces suceden múltiples procesos de decaimiento y unas cadenas ahí hasta que en algún momento llega a un núcleo estable, pero pueden pasar muchos procesos. Entonces, supongamos que el hijo decae también por el mismo proceso de decaimiento con una constante de decaimiento lambda 2A. El 2 significa que es la segunda generación que decae y la A identifica el tipo de desintegración, ¿verdad? Entonces ya ahora los hijos también van a decaer. Entonces la tasa de decaimiento de los núcleos N2 o la actividad de los núcleos N2 es igual a menos lambda 2 por N2, ¿verdad? Pero la tasa neta de acumulación de los hijos va a ser, como decir, menos lambda 2 por N2 por el que se van el mismo proceso de decaimiento, pero también se están produciendo por el efecto de que el padre también está decayendo y está produciendo núcleos N2. Entonces acá vamos a sumar los núcleos que caen por el decaimiento del padre y aquí vamos a restar los núcleos que van disminuyendo por el efecto de que el hijo está decayendo también, ¿verdad? Entonces es como los núcleos que está generando el padre, N2, menos los núcleos que se están desintegrando y que se están perdiendo de N2 porque están decayendo por un proceso radiactivo. Entonces aquí en la actividad o la tasa de acumulación vamos a sustituir el N1. Este N1, permítanme, que está aquí. N1 es N1 inicial por E a la menos lambda 1 por T. Vamos a sustituir esto en esta ecuación aquí.
Entonces nos va a quedar que lambda 1A por N1 sub 0, o sea, inicial, es igual por E a la menos lambda 1 por T menos lambda 2 por N2, es la tasa de decaimiento, es la tasa de la actividad de los núcleos N2. Y esto es una ecuación diferencial que depende de T. La solución de esta ecuación diferencial, ¿verdad? Esta es N2, es la variable, y T es la constante. Entonces, esta ecuación tiene la siguiente solución para N2. Va a ser el número inicial de núcleos padre N1 por X1 por E a la menos lambda 1 por T más X2 por E a la menos 2 lambda por T, donde estas X1 y X2 son constantes que se deben determinar. No sé si comprendieron hasta aquí, digamos, de dónde salió esta ecuación de la actividad y, bueno, la solución de la ecuación diferencial no se hizo, nada más se escribió. Entonces, no sé si van bien, van entendiendo. Sí, vamos bien. Bueno, yo voy bien por el momento. Ok, muy bien. Ahora, vamos a diferenciar esta ecuación con respecto al tiempo. Entonces, dn de t sería la derivada, ¿verdad? Esto es constante, esto también, sería la derivada de estas exponenciales. Sería como la derivada de la exponencial es la misma función exponencial menos la derivada de esto, quedaría menos lambda 1 de t. Perdón, por la derivada de esto, que es menos lambda 1 de t. Entonces, obtendríamos esta ecuación de aquí. Muy fácil, sería como nada más poner la derivada de la exponencial daría menos lambda 1 por e a la menos lambda 1 por t más x2 por menos lambda 2 por e a la menos lambda 2 por t. Entonces, ahora vamos a hacer una sustitución. Tenemos esta ecuación aquí, ¿verdad? Y tenemos N2 dn2 de t, que es igual, ¿verdad? Nosotros sabemos que dn2 de t es igual a lambda 2 por n2, esperen un momentito. Esto es igual a n1 inicial por e a la menos. Bueno, voy a enseñarles la ecuación, porque ya fallé aquí, ya no puedo hacer esto. Vamos a ver, voy a revisarme. Vamos a encontrar esta actividad que ya habíamos hecho esa ecuación. ¿La ven? Es esta de aquí. Vamos a sustituir esta actividad donde dice n2 de t, lambda 1a por n1 inicial por e a la menos lambda 1t menos lambda 2 por n2. Pero n2, este n2 que está aquí, es este que está aquí. Entonces también vamos a sustituir aquí. Y nos va a quedar de la siguiente manera. Esta parte de aquí es esta parte de aquí. Nada más que hemos sacado los dos menos de aquí, los hemos puesto acá adelante. Ahora este es el primer término de la ecuación de n2 de t que vimos en la diapositiva anterior, menos lambda 2 por n2, pero n2 era pues la ecuación que era la solución de la ecuación diferencial y que está aquí. ¿Sí? Como no lo estoy haciendo, solo lo estoy explicando, pues se parece un poco extraño. Entonces aquí hay algunos términos que son iguales. Por ejemplo, si ustedes ven que aquí está el término, este término de aquí es igual a este de aquí, igual en signo. Vean, menos n10 x2 lambda 2 por e a la menos lambda 2 por t. Aquí está
menos N10 por lambda 2 por X2 por E a la menos lambda 2 por T. Este término se va a cancelar. Este término que vemos aquí, pues lo vamos a pasar al otro lado del igual, y este término es este que está aquí. Y luego tenemos este término que está aquí. Los vamos a agrupar porque si ustedes se fijan, este término tiene x1 y e a la menos lambda 1 por t. Entonces, este lo vamos a pasar con signo positivo al otro lado del igual, ¿verdad? Y lo vamos a pasar por acá. Y este término tiene signo negativo, es este que está aquí. Los vamos a agrupar, digamos, vean que tienen como factor común el x1, el n1 inicial de los núcleos padres iniciales y el factor e a la menos lambda 1 por t. Entonces, lo único que tienen diferente es que este tiene menos lambda 1 y este tiene más lambda 2. Entonces nos va a quedar de esta manera la ecuación. Este término ya se simplificó. No sé, solo nos quedan dos términos. Este y este. Entonces vemos que tenemos unos factores comunes, los núcleos padres iniciales, que están aquí, y el exponencial. Entonces, vamos a escribir estos términos de la siguiente manera. Vamos a sacar el exponencial, y lo vamos a escribir así como x1 por los núcleos iniciales, por lambda 2 menos lambda 1, que es este término de aquí. Y este de aquí es pues lambda 1a por el número de núcleos padre iniciales, nada más se saca factor común, el exponencial. Aunque también está el n10 también es un factor común, también uno lo puede sacar. Pero entonces tenemos que esta ecuación es igual a 0 porque lo que se quiere, estamos calculando, digamos, esta ecuación de actividad. Entonces, esta ecuación es igual a 0. Entonces aquí vamos a encontrar el valor de x1. Vamos a pasar este término a este lado del igual, a sumar aquí. Y este término es este mismo que está aquí. Ahora el n1 del padre, los núcleos padre originales se pueden simplificar. Y este factor de aquí puede pasar a dividir a lambda 1a. Y obtenemos de esta manera un valor de x1, que es una de las constantes de la ecuación diferencial. Entonces, ya tenemos x1. ¿Todos entendieron x1? A ver si me ponen una manita. Marvin, sí, muy bien. Luis también. Ajá. Ok, y Eric también. Gracias. Entonces, aquí tenemos a x1. Si no entienden, me pueden preguntar. Esta forma en la que lo estoy haciendo, no sé si sea la mejor forma. Ya tenemos la constante x1. Ahora vamos a encontrar la constante x2. Vamos a asumir que la población N2 de hijos es 0 cuando el tiempo es 0, ¿verdad? Entonces, que cuando el tiempo es 0 solo tenemos núcleos padre nada más. No se ha producido de ninguna forma ningún núcleo hijo. Entonces, en ese caso, digamos, tenemos la ecuación de N2, que sería la solución de aquella ecuación diferencial, los núcleos padre por la constante x1, e a la menos lambda 1 por t, más x2 por e a la menos lambda 2 por t. Y si t vale 0,
pues estos exponenciales valen 1. Y N2 debe ser 0. Entonces, esta relación debe ser igual a 0. Nosotros sabemos que el número inicial de núcleos padre pues no es 0. Y esto queda igual, queda como que x1 más x2 tiene que ser igual a 0. Y esto implicaría que x1 es igual, que x2 es igual a menos x1. Y x1 era menos lambda 1a entre lambda 2 menos lambda 1. Esto se cumple en esta condición, ¿verdad? Que al inicio no hay ningún núcleo hijo, es igual a 0. Entonces, ay, se me fue. Entonces ya voy a sustituir x1 y x2 aquí. Aquí voy a poner x1 y aquí voy a poner x2, pero son iguales. Entonces yo sustituiría x1, que es este en forma positiva, y sustituiría x2 aquí, que es este en forma negativa. Y vean que como estos dos son iguales, yo los puedo sacar como un factor. Y entonces el número de núcleos N2, núcleos hijo, va a ser el número de números padre por lambda 1 por A, entre lambda 2 menos lambda 1, que son las constantes de decaimiento totales para el padre y luego para el hijo, por estos exponenciales e a la menos lambda 1 por t menos e a la menos 2 lambda por t. Entonces ahí ya tenemos determinada la ecuación que nos dice el número de núcleos hijos, ¿verdad? Por un proceso A. Ahora la actividad, que es el del producto hijo en cualquier tiempo, va a ser la constante lambda 2 por N2, entonces sería, aquí ponemos la lambda 2 aquí a multiplicar, y la lambda 1 pues la ponemos aquí de este lado, pues, solo como para acomodar diferente. Solo multiplicamos por lambda 2 la ecuación anterior. Aquí multiplicar por lambda 2. Pero está acomodado. Aquí pusimos lambda 2 y aquí pusimos lambda 1a. Ahora se puede hacer una razón que es la división entre la actividad del hijo entre la actividad del padre. Entonces, la actividad del hijo es esta que está aquí, y la actividad del padre viene siendo simplemente una sola lambda 1 por e a la menos lambda 1 por t, no, perdón, me faltó el, esperen. Aquí lo dividimos entre la actividad del padre, que sería lambda 1 por n1, y n1 sería el valor inicial de los núcleos padre por e a la menos lambda 1 por t. Entonces, si ustedes ven, los núcleos padre iniciales se simplifican y aquí me queda solo lambda 1 a entre lambda 1, que es la constante de decaimiento total del padre, es lambda 1. Y luego aquí, pues, este factor pues, me queda igual, así, igual. Y estos de aquí se dividen, cada uno de ellos, entre e a la menos lambda 1 por t. Este pues me daría 1. Y este de aquí, pues como este está dividiendo, entonces pasa arriba a sumar y me quedaría así como e a la menos lambda 2 por t más lambda 1 por t. Y aquí sacamos a factor común el menos y lo acomodamos de esta manera. E a la menos lambda 2 menos lambda 1 por t. Entonces, esta es la razón de la actividad del hijo con respecto a la actividad del padre. Ahora, hay un caso especial en el que el padre solo produce un
un tipo de hijo, o sea, solo tiene un hijo. No tiene como diferentes procesos radioactivos, solo ese se desintegra de una sola manera. Entonces, este lambda 1A es igual a lambda 1 y se simplifican y obtenemos la ecuación de esta forma. Vamos a ver. Esta sería la razón de la actividad del hijo con respecto a la actividad del padre. Ahora vamos a estudiar los procesos de equilibrio entre las actividades del padre y del hijo. Y tenemos la ecuación, una de las ecuaciones anteriores, esta, que es la actividad del hijo en cualquier tiempo, ¿verdad? Esta ecuación tiene un valor máximo. Vamos a encontrar el valor máximo de esta ecuación cuando la actividad del hijo alcanza un máximo. Entonces, para encontrar el máximo de cualquier función, nosotros hacemos la primera derivada y la igualamos a 0. Entonces, hacemos la derivada de esto, que sería, bueno, de esta parte. Esto también, estos son constantes, no es que no están en la derivada, sino que como luego igualamos a 0, pues en el libro nada más lo quitaron ahí violentamente. Pero esto, digamos, debería aparecer aquí. Entonces, al hacer la derivada de esto sería esto por menos lambda por e a la menos lambda 1 por t menos lambda 2, ¿verdad? Y por eso se vuelve positivo, por e a la menos lambda 2 por t. Y en este caso, esto es igual a 0. Por lo tanto, estos factores que deberían estar aquí no pueden ser igual a ceros, pero este paréntesis sí se hace igual a 0. Y ese tiempo le vamos a llamar el tiempo m, tiempo máximo. Tiempo máximo no es el tiempo en el que la actividad del hijo se hace máxima. Entonces, aquí pasamos al otro lado del igual, que está negativo, está restando, lo pasamos aquí a sumar. Y tenemos esta igualdad. Pasamos este lambda 1 aquí a dividir y este e aquí a dividir. Entonces, nos va a quedar esta relación. Lambda 2 entre lambda 1 es igual a e a la lambda 2 menos lambda 1 por el tiempo máximo. Y sacamos el logaritmo a ambos lados del igual. Esto, como es un exponente, pasa a multiplicar aquí delante del logaritmo de e. Y este logaritmo de e vale 1. Entonces, solo me quedaría esta parte. Y esto es igual al logaritmo de lambda 2 entre lambda 1. Entonces, este tiempo máximo es el tiempo en que la actividad del hijo alcanza su valor máximo. Es logaritmo natural de 2, ¿verdad? Pasamos a dividir, dividido entre lambda 2 menos lambda 1. Hay un caso especial en el que este tiempo máximo ocurre de tal forma que en este tiempo la actividad del padre y la del hijo son iguales, pero se da solo ese proceso si y solo si el padre solo tiene un hijo, ¿verdad? Lambda 1a es igual a lambda 1. Y vamos a hacer la demostración en la siguiente diapositiva. Entonces, en este momento en el que se da la máxima actividad del hijo, también la actividad del hijo y la del padre son iguales. Entonces, no es que la del padre sea máxima, la del padre no tiene máximo, porque es una exponencial decreciente, pero las actividades son iguales. Entonces, en el caso ese, nosotros tenemos la ecuación anterior que derivamos, esta de aquí, esta ecuación, que es la actividad del
hijo con respecto a la actividad del padre. Ahora, si estas dos actividades son iguales, esta división es igual a 1. Y entonces vamos a ver qué sucede si esa actividad es igual a 1. Pero en el caso en este caso especial, en el que el padre solo tiene un hijo, ¿verdad? Que es el único en que puede darse ese caso. Entonces, si este producto es igual a 1, esta división es igual a 1, esto es igual a 1, vamos a ver qué sucede en ese caso. Este 1, bueno, primero vamos a pasar todo este término, lo vamos a pasar a restar aquí, de esta forma, con el 1. Y este término que está restando lo vamos a pasar a sumar a este lado. Voy a pasarlo aquí a sumar en positivo. Entonces, esta expresión de aquí es vamos a sacar el común denominador, que es lambda 2. Y entonces, lambda 2 dividido entre 1, que es el denominador, me da lambda 2 por el de arriba, me da lambda 2 menos este denominador, que es 1, dividido entre este denominador, que es lambda 2, dividido entre lambda 2, me da 1. Lo multiplico por el de arriba y me da menos lambda 2, menos y menos da más lambda 1. Entonces, estos lambda 2 se van a cancelar. Y me queda solo lambda 1 sobre lambda 2. Esto es igual a lambda 1 sobre lambda 2, entonces sacamos logaritmo a ambos lados, ¿verdad? Me quedaría el logaritmo de lambda 1 menos lambda 2, pero yo lo invierto. Cuando yo invierto en logaritmo, saco un menos el factor, que tendría que tener un menos por aquí. Pero cuando saco el logaritmo de esto pasa a multiplicar al frente del logaritmo, pasa con un menos y menos da más. Y aquí tendríamos que este tiempo sería logaritmo natural de lambda 2 entre lambda 1 menos lambda 2 menos lambda 1, y es igual al tiempo máximo, o sea, al tiempo en que el hijo alcanza el valor máximo de la actividad. En ese tiempo lo que sucede es que la actividad del padre y la del hijo es la misma. Entonces, no sé si tienen alguna duda. No, profesora, yo no. Gracias. Está bien. Bueno, hoy vamos a quedar hasta aquí y la próxima semana vamos a continuar estudiando los procesos de actividad y decaimiento. No sé si les parece bien que yo haya hecho las demostraciones así o prefieren que lo haga en la pizarra. No, está bien así. Gracias. Así está bien, no está Sí, sí. bueno, sí, está bien. No se preocupe. No se angustie. Es que como uno ahí como explicando y hablando, Sí, no sí, sí. parece como muy... Sí, sí. No se preocupe. Está bien. Bueno. Muchas gracias, entonces. Gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, hasta luego, semana. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego, Hasta luego. Luis. Hasta luego. Hasta luego. Buenas tardes. Buenas tardes.